Hoy en No lo pillo, profe. hidrostática. Hoy vamos a hacer un ejercicio de hidrostática, pero antes, como en todos los vídeos, vamos a hacer un breve repaso de los conceptos que tenemos que tener claros. Empezamos por la densidad. La densidad es un término que proviene del campo de la física y la química y nos dice la cantidad de masa que está contenida en un determinado volumen. Además, tenemos que recordar que es una propiedad específica. Esto quiere decir que no depende de la cantidad de sustancias que se considere. Por ejemplo, si tengo 1 litro de agua, la densidad va a ser 1000 kilogramos metro cúbico. Pero es que si tengo 3 litros de agua, la densidad va a ser la misma. Esto quiere decir que la densidad nos sirve para identificar sustancias. Si, por ejemplo, tenemos dos sustancias desconocidas y sabemos su densidad, como además hay muchísimas densidades que están tabuladas, nos iríamos a las tablas donde aparecen esas densidades y simplemente buscando la densidad que nos ha dado, pues podríamos saber, por ejemplo, si es madera, plomo o cualquier otro tipo de sustancia. El siguiente concepto sería el de presión. La presión se define como la fuerza que se ejerce por unidad de superficie, de tal manera que con una misma fuerza podemos obtener presiones mayores o menores dependiendo de la superficie sobre la que actúe. Y esto se puede comprobar fácilmente si pisamos a una persona con un zapato de tacón y con un zapato plano. La persona que tenga el zapato de tacón y pise a otra, pues ejercerá más presión sobre el pie de esa persona. Para terminar, lo que tendríamos que recordar son las unidades del sistema internacional, tanto de la densidad como de la presión, de la densidad el kilogramo metro cúbico y de la presión el pascal, aunque hay otras unidades que en este problema no nos interesan. Y ahora sí que podemos definir que la hidrostática. La hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. Dentro de este concepto de fluido tenemos a los líquidos y a los gases. Vamos a imaginarnos que tenemos esta caja dentro de un recipiente con agua. En este caso vamos a coger como fluido un líquido. Entonces lo que tenemos que saber es que los fluidos, por el simple hecho de tener masa, van a ejercer una presión sobre los objetos que están situados en su interior. Y esta presión va a actuar en todos los puntos del fluido. Además, tenemos que saber que todas las fuerzas que ejerce el fluido sobre el objeto sumergido van a ser siempre perpendiculares a la superficie del objeto. En este caso, que estamos trabajando con un fluido líquido, la presión que está ejerciendo ese fluido sobre esta caja que tenemos aquí en este recipiente se conoce como presión hidrostática, que es la presión que soporta un cuerpo sumergido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. Y para llegar a lo que se conoce como principio fundamental de la hidrostática y poder calcular esa presión hidrostática, lo único que tendríamos que hacer sería trabajar con la ecuación de presión y densidad que vimos anteriormente. Con esta ecuación de presión igual a fuerza dividido de superficie, aquí despejando la masa y poniendo el volumen como superficie por altura, llegaríamos a la ecuación que vamos a utilizar en este problema. De hecho, aunque aquí aparecen el principio de Arquímedes y el de Pascal, estos dos los voy a dejar para explicar en otro vídeo con otros ejercicios. La presión hidrostática va a depender entonces de la densidad del líquido, de la gravedad y de la altura de la capita de líquido que hay por encima del punto considerado. Por ejemplo, si quiero calcular la presión hidrostática en ese punto, pues tendré que considerar este trocito de altura. Seguimos repasando conceptos y vamos con el de paradoja hidrostática. Entonces, como veis en la imagen, hay tres recipientes. Los tres tienen una base circular con un diámetro de 10 centímetros y además están llenos de un líquido, por ejemplo, agua, hasta una altura de 20 centímetros. Entonces, nos tendríamos que preguntar cuál de los tres recipientes creemos que va a soportar una mayor fuerza en el fondo. Entonces, así, a priori, contestaríamos seguramente que el que va a soportar más presión es el que contiene más agua, que en este caso sería el recipiente 3. Pero lo que vamos a hacer ahora es calcular la fuerza que soportaría cada uno de los tres recipientes a través de las ecuaciones que hemos visto antes, a través de la ecuación de presión igual a fuerza dividido de superficie y con la ecuación fundamental de la hidrostática. Teniendo en cuenta estas dos ecuaciones y sabiendo que nos están diciendo que la base es circular, con lo cual la superficie va a ser pi por r cuadrado, calcularíamos, aquí os dejo las cuentas por si queréis hacerlas en casa, calcularíamos para los tres recipientes la fuerza sobre el fondo. Y como veis, la fuerza es la misma exactamente.
Acabamos de demostrar que independientemente de la cantidad de agua que contengan estos recipientes, la fuerza que ejerce el agua sobre el fondo va a ser la misma, siempre que se cumpla que los tres recipientes estén llenos del mismo líquido y además tengan la misma base. Como veis, este hecho contradice el sentido común porque nosotros podríamos haber contestado, como dijimos al principio, que la fuerza que ejerce sobre el fondo el agua sería mayor en el caso del recipiente 3, pero acabamos de demostrar que no es así. Lo último que vamos a repasar son los vasos comunicantes, que es un conjunto de recipientes que hemos comunicado por su parte inferior. Lo que vamos a hacer va a ser verter un líquido en estos recipientes y nos vamos a dar cuenta de que la superficie del líquido alcanza en todos el mismo nivel, independientemente de la forma que tenga el recipiente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque, claro, podríamos pensar, ni la forma es la misma, pero es que el volumen que hay en cada recipiente tampoco es el mismo. Entonces, ¿por qué se ponen todos al mismo nivel? Bueno, pues esto es simplemente porque en la superficie de todos los recipientes la presión atmosférica es la misma, pero es que además en estos recipientes la presión hidrostática a una altura cualquiera también va a ser la misma. Entonces, esto hace que se alcance siempre el mismo nivel en todos los recipientes, o sea, la misma altura. Y bueno, ahora llegan las aplicaciones. ¿Para qué se usa esto que acabamos de explicar? Os he puesto aquí dos aplicaciones. Una sería la distribución de agua a las poblaciones y lo que hacemos es situar el depósito a una mayor altura que las casas, que las viviendas, y por efecto tanto de la presión hidrostática como del principio de los vasos comunicantes que acabamos de estudiar, el agua va a llegar a todas las viviendas, se va a distribuir por todas las casas. Y otra aplicación sería el sifón. Aquí os he puesto dos dibujos, uno sería el sifón simple, otro se llama sifón doble y este es el que se usa en los inodoros de nuestras casas. Y bueno, este sifón es simplemente un dispositivo que se usa para trasvasar líquido de un recipiente a otro cuando necesitamos que el líquido ascienda, por ejemplo, porque hay un obstáculo en el terreno. Y simplemente vemos que es una U invertida con una rama más larga que la otra y lo que queremos es que el líquido pues, fluya del depósito a mayor presión hacia el que tiene menor presión, hasta que el nivel de los líquidos se iguale. Y ahora que ya tenemos todas las herramientas para abordar el ejercicio, podemos empezar a hacerlo. Dice, un tubo en forma de U, abierto por ambos extremos, contiene un poco de mercurio. Claro, si este tubo solo tuviera mercurio, ya sabemos, porque lo hemos estudiado, que aquí en esta rama y en esta rama las alturas se igualarían, estaría a la misma altura. Pero en este ejercicio dice, se vierte un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo, hasta que la altura de la columna de agua es 15 centímetros como muestra la figura, es decir, por aquí hemos añadido agua. Y bueno, os pongo aquí que lo que ocurre es que a mayor densidad tenga el líquido, como aquí estáis viendo en los datos ya, que la densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico, pero la del mercurio es muy superior, son 13.600 kilogramos metro cúbico, pues cuando mezclamos varios líquidos, los que tienen mayor densidad, la rama de la altura disminuye. Como veis, el agua está por encima y el mercurio por debajo. Continuamos, dice, nos pregunta, ¿cuál es la presión manométrica en la interfase agua-mercurio? Es decir, aquí, ¿cuál es la presión justo en ese punto donde el agua y el mercurio se encuentran? Y el apartado B pregunta, calcula la distancia vertical H, o sea, esta, entre las superficies de mercurio en el brazo derecho del tubo y la superficie de agua en el brazo izquierdo. Es decir, el agua está aquí, sabemos que hasta que se encuentra con el mercurio son 15 centímetros y nos dice que desde aquí hasta donde está el mercurio, hasta donde ha bajado el nivel de mercurio, ¿cuál es esa altura? Bueno, pues empezamos por el apartado A, que preguntaba la presión manométrica en la interfaz de agua-mercurio. ¿Qué sería esta zona? En esta zona, el punto este donde vamos a calcular la presión manométrica, ese punto solo soporta la columna de agua, el peso de la columna de agua, con lo cual cuando utilicemos la ecuación del principio fundamental de la hidrostática, nuestro fluido va a ser realmente el agua. Entonces, recordamos el principio fundamental de la hidrostática que decía que la presión en un punto es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad y por la altura de la columna de fluido que tenemos encima, que en este caso sería agua.
y hacemos los cálculos pertinentes. La densidad del agua son 1000 kilogramos metro cúbico, aceleración de la gravedad 9,8 metros segundo cuadrado y la altura de la columna que estamos soportando serían 15 centímetros, que en metros, haciendo el cambio, serían 0,15 metros. Si realizamos esta cuenta nos da 1470 pascales. Pues claro, este metro por este metro es metro cuadrado partido de metro cúbico, nos queda bajo un metro y nos queda kilogramos partido de metro por segundo cuadrado. Esos son pascales. Y por último ya haríamos el apartado B, que nos pide la distancia vertical H entre las superficies de mercurio y agua. Entonces, para ello vamos a recordar aquello que os expliqué en vasos comunicantes, que os decía que en estos recipientes se alcanzaba el mismo nivel cuando vertíamos un líquido debido a que en estos puntos de aquí siempre la presión atmosférica es la misma y también teníamos que recordar que si trazo cualquier horizontal en estos recipientes, en estos puntos la presión hidrostática también va a ser la misma. Eso es lo que vamos a hacer en este apartado. Entonces, si veis, yo he trazado la horizontal en la interfaz agua-mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ese punto y en ese punto la presión hidrostática va a ser la misma y es lo que vamos a hacer para resolver este apartado. Es decir, vamos a coger y vamos a igualar la presión del ramal izquierdo igual a la presión del derecho. De tal manera que el del izquierdo ya lo hicimos anteriormente, porque en este punto era justo la presión manométrica que calculamos anteriormente. Decíamos que con el principio fundamental de la hidrostática, la presión en el ramal izquierdo era la densidad del agua, puesto que es la columna que tiene encima, por la aceleración de la gravedad y por la altura de la columna de agua. Y en cuanto al ramal derecho, pues nosotros esta altura de mercurio no la conocemos, pero sí que sabemos que si todo este trozo es 15 centímetros, pues este trocito va a ser 15 menos h, que es donde introducimos la incógnita que nos piden averiguar. Entonces, decíamos, la presión hidrostática en ese punto será la densidad del mercurio, que en este caso es el líquido que tiene por encima el punto, por la aceleración de la gravedad y por este trocito de altura que hemos dicho que es 15 centímetros menos h. En este caso, bueno, para trabajar con letras diremos la altura del agua menos h. Y ya lo único que tendríamos que hacer es igualar, porque decíamos que en ese punto y en ese punto se cumple que la presión es la misma. Como veis, igualamos y lo que ocurre es que esta aceleración de la gravedad y esta aceleración de la gravedad se anula a un lado y a otro y nos queda esta otra ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es operar, es decir, esta densidad de mercurio voy a multiplicarla por el paréntesis que tenemos, con lo cual nos queda densidad de mercurio por la altura del agua menos densidad del mercurio por la altura. Y ahora lo que hacemos es despejar esta parte de la ecuación donde tenemos la incógnita que queremos averiguar. Con lo cual, operando, llegamos a esta ecuación. Como veis, siempre despejamos todo con letras en lugar de ir metiendo números, que luego es más complicado. Y bueno, ya lo que nos quedaría sería sustituir los datos. No os olvidéis de estos 15 centímetros, pasar las unidades del sistema internacional, es decir, a metros. Como veis, kilogramo metro cúbico arriba y abajo se va y nos queda la H en metros, que la he dejado en centímetros, puesto que aquí nos daban las longitudes en centímetros. Y este sería el resultado. Y ya sabes, si tienes alguna duda, déjamela en comentarios.